tardes, Dominicana. Muchas gracias por permitirnos llegar a ustedes otro fin de semana. El programa del día de hoy es de sumo interés para todos y todas. Aquí está conmigo Ángel Serafín, Luisa Tapia. Otros miembros del equipo no están en la mesa, están fuera, por allí, en el estudio de Teleradio América. Algunos no pudieron estar con nosotros durante la grabación, pero de antemano muchas gracias a Rodney Rodríguez, a Máximo Zorrilla, a Albania Cerda, Arturo Rosario y a todos y todas las que colaboraron con esta grabación. Pudiéramos decir que el 15 de mayo de 2016... Desde Así las Cosas dimos cobertura a los principales recintos de acuerdo a la cantidad de votantes del padrón electoral de las provincias de Santo Domingo, del Distrito Nacional, de San Cristóbal y de Santiago. Partimos 5:20 de la mañana. Ahí estamos viendo el video. Diferentes puntos del Distrito Nacional. Estuvimos por allí, Máximo Zorrilla y yo, 5:45. Ahí obtuvimos la declaración del ciudadano Ariel Pérez. También saliendo de este colegio, Sergia Galván, diputada o candidata a diputada del Distrito Nacional por la APD. Bueno, yo llegué muy temprano a votar hoy, a las 6:10 de la mañana, y me encontré con que mi mesa no estaba lista, y de hecho que mi mesa nunca llegó. Mi mesa se quedó por el camino y yo a lo mejor no pueda ni votar hoy. Bueno, todavía es muy temprano para sacar conclusiones, pero los reportes de nuestros delegados, de nuestros supervisores, muestran que en una parte importante de las mesas electorales ha habido dificultades, se ha empezado tarde, en varias mesas, en muchas mesas los escáneres no funcionan, han tenido que empezar manual. 5:45 AM, ustedes estuvieron por allá, Luis, en el colegio Aurora Tavares Beliar. Correcto. Rodney y yo a las 5:45 ya estábamos en el colegio viendo cómo armaban las mesas, cómo se preparaban el personal que iba a trabajar, los técnicos, los delegados, y a esta hora todavía no tenían los equipos para trabajar, apenas estaban llegando de la Junta Central Electoral con todo el material y armando las urnas, armando los podios donde las personas marcan la casilla. Y bueno, eso es a partir de las 5:45, 6:15, 6:20 de la mañana, todavía no había gran personal. Y sí, ya veíamos proselitismo, ya habían las personas afuera representando partidos políticos. Claro. Eso fue lo que vimos hasta ese momento. 6, 7 de la mañana en el colegio Luis Muñoz Rivera, en Naco. Están viendo las imágenes. Ahí está la gente llegando, el personal aún no estaba listo. Personas con identificación de diferentes candidatos dentro del recinto, que es una violación a la ley electoral. A las 6:44 de la mañana en el Centro Educativo El Buen Pastor, también mucho proselitismo político, las filas, un proceso que no iniciaba porque el dispositivo captahuellas no estaba disponible. Ahí tenemos declaraciones de los ciudadanos y ciudadanas. Hasta ahora está bien, lo único que se habló que a las 6 de la mañana ya se iba a estar votando y todavía, mira la hora, y todavía ni siquiera se han organizado los presidentes de mesa adentro. Ya a las 6:54 en el colegio San Judas Tadeo en Naco. Ahí estábamos viendo a la gente que se disponía a ejercer su derecho al sufragio. A las 6:55 en el Club Paraíso, las mesas no estaban listas, no iniciaba el proceso por confusión en manejo de equipos, el captahuellas, como decimos, que generó confusión también en las redes sociales, ese dispositivo para registro de concurrentes, como se llama. Pues llovió, ahí estaba la gente con sus paraguas, también obtuvimos algunas declaraciones. Escuchamos. La mesa está organizada, 0603, y vienen a coger ahora de pendejo a uno. Uno está de las 5 de la mañana aquí, y vienen a agarrar a uno de pendejo. Oíste, este país quiere que haya ovejo, aquí no hay ovejo ya. Hay que dejarla pasar y cada quien que le pertenece a su mesa, el que vaya formando allá adentro. Mi amor, pero no hacemos nada con dejarlo pasar si no estamos preparados con el aparato para comenzar. Amiga, eso es al final que se necesita. Oye lo que se está diciendo. No es que ustedes estén o no preparados, pero nosotros estamos aquí y se supone que las mesas están allá. Claro. Allá cada quien busca su mesa y se forma. La ley electoral es clara y dice que en caso de falta del delegado encargado del escáner, se empieza manual. Aquí están de las 4, de las 5 de la mañana y otros han llegado hasta las 3 de la mañana. Todavía no podemos evaluarlo porque ya tuvimos un incidente aquí temprano.
verdad, ¿no? Que no se ha iniciado la votación y son las 7 y pico de la mañana. Escuela Básica Amparo, García Molina, ahí lo estamos viendo en pantalla, en Los Alcarrizos, Santo Domingo Oeste. Una diferencia notable que se dio tanto en Santo Domingo Oeste, tanto en Los Alcarrizos, Pedro Brán, y a diferencia del Distrito Nacional, es que las personas acudieron más temprano a votar. Pero también hubo un gran retraso, un retraso que se perfiló incluso de un promedio de 1 y 2 horas. Hubo mucha confusión respecto también al dispositivo del registro de concurrencia y mucha confusión también respecto a la hora en la que los delegados tenían que ir a votar. Pues es el ejercicio que vimos a las 7:44 en la Escuela Conani, también a las 7:57 en el Instituto Postal Dominicano, estos ambos en Los Alcarrizos. Estamos cubriendo la zona de Santo Domingo Oeste. Bueno, ya a las 8:21 de la mañana del domingo 15 de mayo, el equipo se encontraba en el Liceo Profesor Adelaida Acosta en La Ciénaga, en Santo Domingo Oeste. Ahí vimos personas con identificación de candidatos también frente al recinto. Bueno, nos fuimos entonces a Hacienda. Ángel, Luisa, Máximo y yo tuvimos la oportunidad de ver una caja, ahí la están viendo en pantalla, una caja de algún electrodoméstico, era como una impresora que improvisaron para que funcionara como la urna B, para depositar la boleta B. Ahí le estamos viendo y de paso, por supuesto, la ciudadanía se expresó. Imagínense, 8:40, la gente allí con lluvia, cansada, que quería ejercer el voto, no pudo. Escuchamos. Mesa 160 empezaron a votar, todavía no han empezado a votar porque falta la urna B. Todavía no están votando. En la mesa que vota mi mamá, en la 160, empezaron a votar hace 10 minutos porque no se habían decidido, porque los famosos técnicos del aparato que lee la cédula no han llegado. Yo voté en el Ministerio de Educación y no había llegado los técnicos, el aparato estaba en el piso, me buscaron manual. Hay una desorganización tremenda. También no debieron poner a votar aquí afuera, porque con los cuartos que a mí me cobran, deberían de estar votando ahí adentro, porque cuando llueva ahí no va a quedar una urna viva cuando se mojen toditos. Esta es la hora que todavía aquí el proceso no ha iniciado, son las 8 de la mañana, las 8:30 de la mañana, y ahí se puede observar, ahí se puede observar que ni los funcionarios de los colegios electorales tienen silla para pasar, no hay condición para pasar ahí 12 horas trabajando. En el colegio 160 tuvo que improvisar una urna de una caja que usted la va a ver ahora porque tampoco vino la urna completa. Esto aquí es un total desastre. Seguimos la cronología en San Juan Bautista, en Naco, en el Distrito Nacional. Pudimos tomar las declaraciones de Homero González, candidato a diputado por el PRSC. De igual forma, el candidato a la alcaldía por el Distrito Nacional del Partido de la Liberación Dominicana, Roberto Salcedo, quien se refirió a todo el proceso en torno a la Junta Central Electoral. Escuchemos. El resultado que esperamos del votante es que simplemente ejerza su voto, ejerza su derecho que le corresponde a ellos. ¿Cuál es el mejor candidato? El que ellos así lo entiendan necesario, aquel que le haya recobrado y hacer levantar realmente ese sentimiento de esperanza y de sueño. Hay un proceso de conteo que es manual. Yo pienso que ambas modalidades se van a complementar, por lo tanto no creo que haya ningún género de afectación. Ya a las 9 de la mañana estábamos Ronnie y yo en el Colegio Dominico Español, esto es en Gascue también. Allí vimos el proselitismo político dentro de los recintos. Ahí no había un orden para manejar esta situación. Incluso quisimos hablar con uno de los policías electorales que allí se encontraba. No quiso que lo tuviéramos en cámara. Nos dijo que eso podría causarle algún problema, que no, prefería no hacerlo. Sin embargo, desconocía que las personas con los baberos y representando a partidos políticos no podían estar dentro del recinto. Cuando le preguntamos que por qué estaba pasando esto, que si alguien le había permitido la entrada, él fue a preguntar, fue a averiguar con alguien de la Junta si esto era real. Y entonces, a partir de ahí, de nuestra pregunta, fue que empezaron a sacar las personas dentro del recinto y se vio en la puerta, donde tenemos imágenes, un poco de problemas con estas personas peleando, que ellos querían entrar a las personas que llegaban, querían entrarlo hasta las mesas. Claro. Y ahí vimos esta situación. Imagínate tú, Luisa, estamos hablando de la violación del artículo 174 de la ley electoral, que es bastante clara. Yo creo que los dominicanos y dominicanas, Ángel, estudio, producción, desconocen que existen sanciones para ellos. Vemos muy claro en estas grabaciones, en estas capturas de CID, cómo la gente con los paveros, con las fotografías, inmediatamente
solamente al salir, o sea, al entrar a los recintos electorales. Hablamos de los que a favor o en contra de cualquier candidatura realizaren actos de agencia electoral a distancia menor de 50 metros de cualquier colegio electoral el día de las elecciones, y también los que exhibieren algún cartel político que no esté previsto por la ley dentro del local del colegio electoral. Escuchen, esto es un delito electoral castigado con prisión correccional de 3 meses a 1 año y una multa de 2.000 a 5.000 pesos. La gente desconoce esto, todo el mundo lo violó el día de las elecciones. Pero seguimos entonces con nuestro recuento, ojalá y esto cambie en adelante. Pues a las 9:10 de la mañana ya estábamos en Inazúcar, en el Instituto Azucarero Dominicano, viendo a Minú Tavares Mirabal ejercer su voto, la candidata presidencial de APD. Estoy dejando constancia de que mi voto va a ser contado de manera manual porque los equipos no funcionan en la mesa donde me toca votar. Ahí también hubo una denuncia de una ciudadana ante el desconocimiento de algunos delegados frente a algunas situaciones irregulares en el proceso electoral. Babeque, Colegio Babeque, Luisa, ya 9:10, ¿no? Sí, 10 de la mañana. Ya a las 10 de la mañana estaba Luis Abinader entrando al Colegio Babeque para ejercer su derecho al voto. Entre una multitud de prensa, al igual se colaban las personas con el babero aquí para pedirle una foto, para estar con él, para saludarle, pero no se medía la entrada de las personas con los partidos políticos enfrente. Igual vimos las declaraciones de Luis Abinader, ahí las tenemos en pantalla. Muy optimista, muy optimista. ¿Se mantiene Luis esperanzado en que la Junta pueda corregir los inconvenientes que han suscitado? Estamos en comunicación con ellos para eso, con ellos. Llegan las 10:40, es el momento de ejercer el voto de Guillermo Moreno, candidato presidencial de Alianza País. La primera parte del proceso de votación ha mostrado serias irregularidades, algunas de ellas graves, sobre todo por el hecho de que los escáneres o no han llegado o no tienen el personal o no han funcionado. Qué suerte para este proceso que los partidos de oposición exigimos que se hiciera el voto manual, porque va a ser el voto manual y el conteo manual el que va a salvar finalmente este proceso electoral. Rodney, un ciudadano, una persona con discapacidad, habló para nosotros. Fue bien, pero no está en la mesa abajo. Entonces tiene que cargar uno gente que no conocen. Entonces uno está en temor, gente en silla o lo que sea, para hacer un voto personal, un voto que debe de tener todo ser humano. De igual manera, vimos la facilidad en colegios aquí en Santo Domingo, en Santiago, para personas de la tercera edad que fueron asistidas, otros que no fueron asistidos. Así estuvo este proceso electoral. Llegan las 10:37 de la mañana en el Colegio Luis Muñoz Rivera en Naco. Allí hubo pues algunas discusiones. Podemos ver en pantalla al periodista Ramón Colombo, reconocido y respetado por todos y todas, porque dentro del recinto hubo personas con identificación de candidatos electorales y bueno, allí el ciudadano y él se van en una discusión, un San Antonio que nos permitimos editar por respeto a la ciudadanía. A las 11:04 de la mañana es la llegada del candidato al alcalde por el Distrito Nacional del Partido Revolucionario Moderno. Estamos hablando de David Collado, que a propósito estamos viendo ahí, Luisa, Ángel, en pantalla, cómo el voto en la boleta B de David Collado es nulo. Es nulo. ¿Por qué es nulo? Porque la ley electoral dice que la boleta debe estar sellada y firmada, y como estamos viendo en pantalla, él muestra la boleta a la prensa al momento de ejercer sufragio, deposita la boleta doblada en la urna B, precisamente correspondiente al nivel municipal, el nivel en donde él está compitiendo, que ya posteriormente resulta ganador como alcalde, ¿no?, del Distrito Nacional. Y bueno,
es nulo el voto de David Collado. Me siento confiado en el proceso y mi candidatura y mi proyecto está en manos de Dios. ¿Qué porcentaje cree que saldrá? Vamos a ver. Yo respeto la ley. También vimos a Vinicio Castillo, candidato a senador por el Distrito Nacional de la Fuerza Nacional Progresista. Ahí están sus declaraciones. El que se queda en su casa y se abstiene le falla a la República Dominicana, le falla a su familia y le falla a sus hijos. Quiero hacerle un llamado a la Junta Central Electoral, que tiene un centro que está dando el nivel de concurrencia. Hola David, ¿cómo estás? ¿Cómo se siente? ¿Todo bien? El nivel de concurrencia que está dando la Junta Central Electoral no es exacto. Está diciendo que hasta este momento ha votado un 17%. ¿Qué pasa? Como hay muchos colegios que no están registrando automáticamente los concurrentes con las huellas, no están conectados con el sistema informático de la Junta. A las 11 de la mañana, Reinaldo Pared Pérez, el candidato a senador del Distrito Nacional por el PLD, emite declaraciones a la prensa, incluyendo las cámaras de CID, en torno a las denuncias de la renuncia de más de 3.000 técnicos. Y bueno, ¿qué dice la Junta Central Electoral al respecto? Escuchemos. Mire, en nuestro país, por lo regular, nada ocurre de manera casual. Sucede y viene a ser, y le voy a dar estos elementos y estos hechos para que ustedes saquen sus propias conclusiones, sucede y viene a ser que el PRM solicitó de la Junta Central Electoral los números telefónicos de los celulares asignados a los técnicos que iban a manejar los escáneres. Hicieron esa solicitud formal y ello ha coincidido con llamadas que se le hicieron a estos delegados técnicos amenazantes, no solamente a ellos de manera personal, sino a su familia. Ello trajo como consecuencia esas renuncias que se produjeron a último momento, lo que evidencia una intención deliberada de dificultar el proceso de votación y sobre todo, y en esto quiero ser enfático, el retardar que fluya con mucha rapidez y agilidad los resultados electorales de cada colegio electoral. 11 de la mañana nos encontramos en el Archivo General de la Nación, en el ensanche La Julia, donde ejercieron el derecho al sufragio Carolina Mejía, candidata a vicepresidenta por el PRM, y por igual le siguió su padre, el expresidente de la República y dirigente del PRM, Hipólito Mejía. Revisamos que las boletas están debidamente selladas y firmadas correctamente. Muchas gracias. Perfecto. Sí. Gracias a Dios el PRM hizo su labor para el conteo manual y evitamos así situaciones que se han presentado. Bueno, decir también, Ángel Luis, a la gente, llegó papá, pero caramba, ¿cuándo vamos a...? Que no solamente pasó en el Archivo General de la Nación, donde quiera hubo candidatos a la presidencia, a la senaduría, a las diputaciones, ahí estaba la gente con los aplausos como foca. Yo no entiendo cuándo vamos a parar eso en República Dominicana. No fue solamente una dinámica de la gente, sino de los mismos miembros de las mesas. Exactamente. ¿Cómo es ¿Dónde eso está de la neutralidad, de la que imparcialidad? Tú vas a aplaudir cuando llegue tu candidato? Bueno, no lo entendí jamás. Margarita Cedeño de Fernández llegó al colegio San Judas Tadeo, ahí la estamos viendo. De igual forma la gente despidiéndola con llegó mamá, ya tú sabes, con muchos aplausos. Al final, cuando ejerció sufragio, pues la gente la despidió con muchos aplausos. Pero pasó algo curioso durante esta cobertura. Vamos a escuchar qué dice la candidata vicepresidencial del PLD, en buen dominicano, un boche a la prensa. Escuchemos el boche que Margarita le dio a nuestros colegas. Uy. No te están pidiendo, ustedes están desorganizados. No el ministro pega la seguridad. Yo misma estoy pidiendo orden. No hagan eso. Hablan la verdad siempre. La responsabilidad y la integridad de todos. No hagan eso. No hablen mentiras. Si ustedes no quieren que le hablen mentiras, no hablen mentiras. El que no quiere que le roben, que no roben. El que no quiere que le sea indigno, que no sea indigno. Seamos responsables. No te están impidiendo nada. Estamos todos colocados y organizados. Y ahora vamos a declarar lo que ustedes me piden. ¿De acuerdo? Bueno, no quisiera estar en esta posición. Fue bastante difícil la cobertura. Los muchachos estaban tratando de captarla, ¿no? En video, pero Luisa, cuéntame. Bastante difícil. Fue una experiencia de verdad, aparte de enriquecedora y de lo muy bonito y lo muy bueno, fue difícil estar ahí dentro del tumulto de gente, de prensa, de todos los que querían estar ahí para ver
El presidente Danilo Medina ejerciendo su voto. Ya. Wow. Bueno, te fuiste de Margarita a Danilo, eso podemos contarlo porque en el Colegio María Auxiliadora, ahí en Don Bosco, 1 de la tarde, bastante puntual como siempre nos acostumbra el presidente Medina, bueno, candidato, pero que ya también es presidente nuevamente de la República Dominicana, periodo 2016-2020. Señores, qué desorden. Ahí estaba el director de comunicación de la presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, con una línea bastante definida. Estaban los funcionarios que pudimos ver. Ahí compartimos las imágenes en pantalla. Estaba todo el mundo claro. Cuando se acercara el presidente, cuando se acercara el candidato, hasta ese momento, pues la gente pudiera tomar las impresiones, las declaraciones, pero no. Inmediatamente se acercó, ahí hubo un lío, hubo algunos camarógrafos que se fueron al piso, ahí rodaron algunos micrófonos. Nosotros, obvio, retiramos el boom, retiramos las cámaras, el trípode y simplemente dijimos, bueno, que los demás colegas tengan las impresiones porque no estamos en vivo. Iríamos a una producción grabada. Por eso estamos comentando con ustedes. Pero bastante interesante esta cobertura. Nosotros no solo cubrimos el día 15, también el 16 de mayo nos fuimos al Centro de Divulgación de Información de la Junta Central Electoral que se instaló en el Hotel Dominican Fiesta. Y digo 16 porque era 1:40 de la mañana, esperando los boletines oficiales, no las informaciones preliminares, los boletines oficiales de la Junta. Aquí compartimos algunos. El Boletín Nacional Electoral número 1 de la Junta Central Electoral, con un total de 18.37% de los colegios computados, posicionaba al Partido de la Liberación Dominicana y aliados en el número 1, con 480.285 votos para el correspondiente del 61.91% de los votos. Así las cosas, el martes 17 de mayo, 3 de la tarde, desde el Centro de Divulgación de Información de la Junta Central Electoral. Solo el Tribunal Superior Electoral tiene facultad legal para ordenar un reconteo. Pero la Junta como Junta no puede ordenar un reconteo porque es una facultad del Tribunal Superior Electoral como órgano contencioso. Pero la Junta per se propiamente, ni ninguna Junta Electoral legalmente tiene autoridad para recontar. Muchos detalles que quisiéramos compartir con ustedes. No queremos concluir esta primera mesa sin agradecer a todo el equipo de Comunicación Integral Dominicana y su proyecto Así las Cosas. Y bueno, los que están aquí al aire, los que no quisieron aparecer en pantalla, en televisión, como Albania, que está por ahí detrás, pero a todos y todas gracias porque fue un trabajo de más de 22 horas y todavía estamos trabajando. Después de la publicidad, compartimos con ustedes la conversación, las reflexiones finales de muy importantes invitados, locales e internacionales, así como las posturas de los distintos partidos políticos en torno a estas elecciones generales de la República Dominicana 2016. La misión especial de la Organización de Estados Americanos, OEA, la Unión Interamericana de Organismos Electorales, UNIORE, y el Movimiento Cívico No Partidista, Participación Ciudadana, en esta semana rindieron sus informes de observación electoral. Coinciden en irregularidades tales como tardanza en la apertura de los colegios debido a la falta de equipos, ausencia de técnicos, en otros casos, equipos que no funcionaban, falta de uniformidad en la capacitación del personal, numerosos problemas y retrasos en la transmisión de información, la constante actividad proselitista en las inmediaciones, así como en el interior de los centros de votación y las denuncias sobre compra de votos y alquiler de cédulas. Concluyeron en la importancia de que en la República Dominicana se realice una reforma estructural profunda al marco legal que rige el proceso electoral y los partidos políticos y expresaron su preocupación en la fragilidad del proceso automatizado que se pretendió implementar. En ese mismo sentido, Daniel Sobato, director de América Latina y el Caribe del Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral, indicó su pesar por el serio retroceso en la calidad e integridad de las elecciones dominicanas y responsabilizó a los partidos políticos de no aprobar la reforma al sistema electoral dominicano, así como la impericia de la Junta Central Electoral en la incorporación de la nueva tecnología, señalándolas como causas directas de lo que él considera como una crisis electoral. Esos fueron
algunos estudios, algunos informes, algunas opiniones escritas, pero ahora tenemos la discusión y qué bueno tener la oportunidad de compartirla con ustedes. César Boyero, quien es coaching en liderazgo y de equipos de alto desempeño, licenciado en turismo, posgrado en liderazgo organizacional, está con nosotros. También Raniero Casoni, licenciado en ciencias políticas, especialista en gobierno y políticas públicas de la Universidad Central de Venezuela, con maestría en gerencia pública y concejal del municipio de Latillo en Caracas. Ella es conocida, ha estado mucho en los medios de comunicación esta semana y para nosotros es un placer recibirla nuevamente. Josefina Arbelo, socióloga, catedrática universitaria y coordinadora general del Movimiento Cívico No Partidista Participación Ciudadana. Bienvenida, bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Bueno, realmente los resultados que tenemos no era lo que estábamos esperando. ¿Qué estaban esperando? Como país esperábamos que unas elecciones tranquilas, que se pudiera, como decía el presidente de la Junta, a las 10 de la noche declarar los ganadores y que nos fuéramos a dormir tranquilos y el lunes todo el mundo a trabajar. Pero con todo lo que habían previsto de la falta de energía eléctrica, de la no orientación del voto en los ciudadanos, con el conteo manual electrónico que ya habían consensuado los partidos políticos y no fue así porque se emitieron informaciones preliminares, aún así estábamos esperando que a las 10. Bueno, tú sabes que la esperanza, una cosa es los temores y otras son las esperanzas. Como nosotros, que somos bien utópicos. Claro, las esperanzas era que a las 10 de la noche o a las 12 de la noche todo estuviera tranquilo. Ahora, los temores eran que el nivel de organización de las elecciones no nos iban a permitir quizás esas esperanzas. Tuvimos en este proceso elecciones congresuales, municipales y presidenciales que hacía 20 años que 22 años. 22 años que no teníamos ese tipo de elecciones. Claro. Entonces, muchas personas que iban a votar ahora no conocían ese sistema, es decir, son 22 años, hay muchos jóvenes que nacieron en el sistema nuevo y votaron el sistema nuevo, y muchos que nacieron en el anterior, pero que votaron por primera vez en este sistema nuevo. Entonces, ameritaba de mayor énfasis de la Junta en cuanto a la educación ciudadana. Por eso muchas personas, como bien lo han manifestado, estaban confundidas al momento de votar. Suerte que eso no se tradujo en un gran número de boletas nulas u observadas, pero las personas tenían mucha confusión. Y los temores que teníamos con el entrenamiento y el uso de los equipos, lamentablemente ocurrió. Y además, todo el problema de la tardanza en la instalación y el no conocimiento adecuado para operar esos equipos. Lo que en cierta medida en muchos lugares no se pudieron usar los equipos, otros se usaron en una parte, votaron utilizando el identificador de huellas y otros no. ¿Por qué? O se dañó, o se descargó, o se fue la luz, es decir, hubo una serie de inconvenientes que impidió que se utilizara de manera completa los equipos. Y cuando llegó el momento del conteo de los votos o el escrutinio, entonces también hubo esa dificultad. Algunas boletas se estancaron, lo que retrasó también el proceso. Al momento en algunos casos se pudo votar, se pudo contar en el escrutinio, se mostraron las boletas, pero en otros casos las boletas no se mostraron. Es decir, que hubo una diversidad de operar el sistema que si tuviéramos una ley electoral, eso no hubiera ocurrido. Ahora bien, César Raniero, es importante ver, conocer sus opiniones en torno al proceso y cómo esto pudiera repercutir en el sistema político en República Dominicana en adelante. Iniciamos con usted. Bueno, hubo muchas cosas que son de llamar la atención, como bien lo decía la doctora, porque aunado todo eso del conocimiento del pueblo al momento de votar, las propias personas se nota que no tenían pericia en el manejo y cuáles eran los procedimientos. Nosotros tuvimos la oportunidad de pasar por casi 20 colegios electorales. ¿Aquí en el Distrito Nacional? En el Distrito Nacional. Muy bien. Y nosotros contactamos que había gente que no entendía el procedimiento. De hecho, se vulneró el derecho del voto. Nosotros llegamos y nos colocábamos detrás de la gente y veíamos por quién estaba votando. O sea, no había un debido cuidado del proceso. Y ya eso es bastante, ya eso es decir que es sumamente grave cuando la ley actual pues lo especifica de manera tajante y clara. Entre otras irregularidades más, los efectivos, hubo colegios
donde hacían las preguntas de ley, había control, tú veías que había un orden, pero había otro colegio que no había orden. El proselitismo político dentro del colegio era una manera interesante, asombroso, era desbordante. Bajo esas condiciones, ¿qué podemos esperar de los partidos políticos de aquí en adelante? El personal no estaba debidamente preparado, la población no estaba debidamente preparada, no estaban notificados de cuáles eran los pasos a seguir en función de si algo no funcionaba, cómo iban a operar, cuáles eran los procesos, y no había una comunicación dentro de la Junta con las seccionales. Pero el proselitismo estuvo presente en todos los colegios, si tú afuera. Si tú pudieras establecer un %, dirías, ¿qué porcentaje de los colegios viste proselitismo político? 100%. En el 100%, madre mía. Yo pudiera dar un 85%, pero él está dando un 100%. Y somos bastante claros, ahí vemos en pantalla la ley. No hay un solo colegio Dios donde mío. yo te pueda dar fe que diga que orgulloso me siento de ver cómo funcionaba la cosa. Sí puedo decirte de que habían funcionarios que estaban haciendo su trabajo, sí puedo decirte que habían personas que estaban haciendo debidamente su cola, sí puedo decirte que había una sed importante de ejercer su derecho al voto, pero no puedo decirte que estábamos haciendo la cosa bien. Ya, no estábamos haciendo la cosa bien, aseguras tú. Bueno, cuéntame, en todo este panorama que se describe. Lo importante ahí que hay que resaltar es que todo acto de ejercicio soberano del voto es un acto de la ciudadanía y para la ciudadanía, donde los actores políticos son los más importantes. Nosotros vimos el proceso previo y el proceso durante y el post, y parecía más bien que el show parecía de otras personas que no eran los políticos. Correcto. Y en eso nosotros diferimos mucho y lo colocamos en el informe. ¿A qué te refieres? Vamos a ver, descríbeme eso que acabas de decir. Por ejemplo, la visita de los candidatos a presidentes que fueron a la Junta Central Electoral, hubo unas declaraciones para mí un poco desafortunadas, de decir que los candidatos no le imponían la agenda a la Junta Central Electoral y que había que pedir, había que hacer un petitorio. Yo creo que eso es una declaración desafortunada. El mismo presidente Pastrana, cuando vino, dijo muy claramente que el proceso debía ser manual primero. Y después las declaraciones de la OEA fueron precisas. Gracias a Dios hubo proceso porque se fue a lo manual, porque fallaron una cantidad de equipos importantes. Entonces, estamos hablando de un proceso que se preparó durante 4 años. Estamos hablando de un proceso donde no hubo otra elección en estos 4 años. Yo creo que es importante que reflexionemos al respecto. Porque no solo es la Junta Central Electoral, y yo también tengo que hacer una crítica a los partidos políticos. El PLD es el partido mejor organizado de la República Dominicana, y eso no hay ni una duda de que eso es así. Su estructura partidaria es fuerte. Es muy fuerte. Porque la maquinaria electoral también muy bastante fuerte. Muy buena estuvo afuera, estuvo en los centros, en los colegios electorales, estuvo haciendo su proselitismo. Pero también hay que hacer un llamado de atención en la oposición. La oposición también no participó en ese sentido. No tuvieron delegados de mesa en todos los centros de votación, en todos los recintos, en todos los colegios. Incluso no pudieron armar una logística incluso de alimentación, de bebida. Y a nosotros nos los solicitaban a nosotros. Y, hey, soy observador, nos tocó. Claro. O sea, hay que hacer una reflexión, porque hay toda una denuncia en este momento que a nosotros nos parece interesante, nos parece que además hay que prestarle atención, cosas que llaman mucho la atención, que son irregularidades que están ahí, pero también hay que hacer una reflexión de que los partidos políticos no cubrieron, sobre todo los de oposición, todos los centros electorales. Estamos hablando principalmente de los demás del PRM, ¿no? Del PRM. Estamos hablando del de la PRM, PD, estamos hablando de la inclusive el PRM. de cada uno. Inclusive el PRM. Incluyendo al PRM, El no PRM. hizo su trabajo, dicen ustedes. Definitivamente no. No estaban todos los delegados de mesa. Y eso es importante resaltarlo. Entonces, incluso el día Y de los que estaban no estaban alineados. O sea, no sabían cuál era el procedimiento. No es lo mismo decirle a una persona, siéntate aquí, cuídame mi voto, y enseñarte cuál es el procedimiento, cómo tú debes actuar y cómo tú refutas una situación, sí o no. Ya, el día de las elecciones, de acuerdo a lo que ustedes están planteando, defendieron su voto, llevaron una logística correcta, PLD, porque la fortaleza partidaria que tiene, la maquinaria electoral y la experiencia, son tantos años y tantas elecciones ganadas que obvio algo bueno tienen que parir. Me voy a la publicidad.
comienzo estábamos conociendo algunas publicaciones, pocas, de los medios de comunicación internacional. Muchos de nuestros ciudadanos y ciudadanas se han preguntado cómo esto ha repercutido en el ámbito internacional, pero lo cierto es que hemos ocupado muy pocas páginas en la prensa internacional en torno a las elecciones 2016. César, Raniero y Josefina siguen con nosotros aquí en Así las Cosas, y en este momento nos gustaría hacer una evaluación de ¿y ahora qué? Sabemos lo que falló, conocemos las debilidades. Algunos han adoptado y han aceptado ese ejercicio de reflexión. Otros, caso omiso, silencio total, le echan la culpa a este, al otro, y ahí está la ciudadanía con los mecanismos que entienda, defendiendo el voto y, bueno, todos los desórdenes que ustedes han visto en la República Dominicana, desafortunadamente. Tú decías algo importante durante la publicidad, y es cómo este Partido de la Liberación Dominicana ha aprendido, eso lo decías tú, y puede que en los próximos años mantenga el poder. ¿Dónde está la cuota de participación de los militantes, la pasión política, las ideologías, cada día más dispersas, Josefina? ¿Dónde están las ideologías? Aquí los partidos se juntan uno con otro. Nadie está de acuerdo a anteponer o disponer, ¿no?, sus intereses partidarios para simplemente unirse a un proyecto político. No, todos quieren ser presidentes, todos quieren tener el poder. Pero hablemos un poquito más de eso. Cuéntame de lo que decía. Es muy importante, primero, pasar toda esta página, si se va a pasar, con respecto a lo que está ocurriendo en algunas juntas centrales, en algunas juntas municipales con respecto a las candidaturas. Por ejemplo, el caso de Santo Domingo Este, que me parece muy importante que se revise ese caso. De incendiar todas el esas Pedro Brand boletas y unas. En Santo Domingo Norte, tenemos en Higüey. Todos esos son casos que hay que revisar y hay que evaluar. Y luego de ese proceso, aprovechando que está toda la oposición unificada en este momento, es hablar precisamente de lo que se quiere para la República Dominicana. El PLD ha dicho, Danilo Medina, que va a gobernar para todos. La oposición tiene ahí una oportunidad y una mano que está dando, y que la oposición tiene que ver en qué medida se va a hacer ese diálogo, porque la verdad es que el país requiere estabilidad política. Eso es importante. Por supuesto. Ahora, ¿qué va a hacer la militancia y qué va a hacer la ciudadanía? Yo creo que lo que peor que puede pasar es quedarse callada. O lo peor que puede pasar es quedarse sencillamente hablando a través de un teclado. Yo creo que es y un que momento... Danilo tiene que entender que necesita oposición. El país necesita el contrapeso, que es la posición de participación ciudadana, otros organismos que a veces quieren descalificar y quieren colocarle en un partido político, y no, la disidencia es importante porque se construye allí. El hecho de yo decir o enrostrarte lo que está mal para que te revises, para que sea de beneficio para todos y todas, no quiere decir que soy de la oposición. Cuidado con eso, simplemente soy el contrapeso que necesita la sociedad. Bueno, no puedo aplaudirte todo lo que haces y todo lo que dices. Eso no es democracia, por Dios. Hacemos mucho énfasis de que los partidos no tienen recursos, pero es que realmente el tema es el recurso, o el tema es la pasión que tienen que tener los partidos, unificar, llegar a donde están los votos, trabajar con el ciudadano, orientar al ciudadano, enseñar y educar al ciudadano en función de qué es lo que le conviene. Pero nosotros hacemos énfasis en los recursos. Nosotros hacemos énfasis en que hay que comprar a las personas, y no se trata de comprar a las personas, se trata de crear conciencia de país. Y donde Latinoamérica está fallando es en la conciencia de país. Y ahí es donde todos los políticos, yo los invito a reflexionar cómo nosotros estamos creando conciencia, cómo estamos trabajando con la gente, cuál es nuestra verdadera función como políticos, para qué estamos allí. Porque al PLD se le puede ganar, o se le puede ganar a cualquier otro partido, cuando hay una convicción ciudadana. Y el problema es que no hay convicción ciudadana. Y precisamente con ese tema, nosotros hicimos varios estudios de focus group antes de las elecciones, y lo que más nos causaba curiosidad era, no hay oposición. Y no hay oposición, entonces no hay pasión política. Claro. Y al no haber pasión política ocurre lo que ocurre. Sí. Entonces, definitivamente hay que aprovechar esta coyuntura, y eso es un llamado que además le interesa mucho a Danilo Medina como presidente, a esta oposición a que se unifique, a que genere pasión, a que despierte, pero que lo haga en función de una política, de un proyecto de país. Es importante la educación. Aquí se aprobó, y es una lucha cívica muy importante que se dio por el 4%. Sí. Pero el 4% no se ha traducido en mejor educación, se ha traducido en mejores infraestructuras. Se verá en los próximos años una inversión importante, pero
Pero está obviamente la calidad de la educación. Porque no es lo mismo las infraestructuras que bienvenidas sean, pero ¿dónde está la conciencia de la gente? Claro. Que esa gente entienda que con 500 pesos no va a cambiar su vida, que puede vender el voto ese día, pero es la forma de participación que tiene República Dominicana. Mientras sea representativa la democracia, pues usted tiene que salir a votar. Pero que tiene una costumbre, o sea, que eso viene generado por los mismos partidos políticos. Sí, o sea, no mira, es de el ahorita. daño que le hizo Balaguer, compadre. Han acentuado los partidos políticos. Claro, porque los partidos políticos son los que han creado esa situación, pero no solamente eso, sino él se refería a que los partidos tienen que trabajar hacia allá. Pero fíjense el ejemplo que están dando los partidos, lo que aquí llamamos el transfugismo. Claro. Cuando un determinado político se va de un partido a otro, ¿usted cree que se va porque el programa de ese partido o la ideología que sigue? No, porque no me dieron esa candidatura. Entonces me voy al otro partido que duré 10 años criticándolo a asumir ese cargo. Porque ahí me van a dar la candidatura. Porque yo lo merezco, porque yo sí me preparé. Porque me van a dar esa candidatura. Entonces tampoco, o sea, si seguimos a los que están arriba, no vamos a llegar muy lejos. Hay que romper con todo eso. A eso tiene que sumarle, disculpa, a eso tiene que sumarle algo. La decepción de lo que vienen haciendo vida en el partido. Porque entonces vienen trabajando, haciendo trabajo en las comunidades y le imponen una persona que viene de la nada. Entonces eso desmorona lo que es el sentido y la pasión dentro de la militancia dentro de un partido político. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros vamos a conocer la posición oficial, la posición del gobierno del PLD, del licenciado Danilo Medina, presidente reelecto en la República Dominicana, así como el PRM y los demás partidos de oposición que realizaron una rueda de prensa para marcar su posición en torno a todos estos conflictos desatados en esta semana posterior a las elecciones. Gracias por acompañarnos, Josefina. Gracias. Aquí estamos. Y bueno, ustedes que vienen de Venezuela, esta es su casa, República Dominicana, y este es su espacio. Así las cosas. Esperamos seguir, que nos inviten de nuevo. Yo tengo que ir a cubrir en Venezuela, que por allá también la cosa está bastante tensa, Te esperamos. Okay. Ese es un tema para otro programa. Sí. El pasado martes 17 de mayo, alrededor de las 6:40 de la tarde, desde su comando de campaña en la avenida Sarasota, el presidente reelecto, licenciado Danilo Medina, en el discurso de celebración de su triunfo, llamó a todos los partidos políticos a que se sumen a su gestión para llevar a cabo un gobierno que pueda alcanzar los mejores logros en beneficio de la República Dominicana. Por eso se votó, y es mi compromiso aquí esta tarde de que voy a poner todas mis energías para profundizar los cambios que está viviendo la República Dominicana en los próximos 4 años. El pueblo también votó por eso. Votó por un presidente al que se le pueda llamar en las calles. Votó por un presidente con el que se puedan sentar a discutir los problemas que les afectan. En otro orden, llamó a los funcionarios actuales y a los futuros a ser humildes y pidió a Dios que lo aleje de la prepotencia, de la soberbia y de la arrogancia. Igualmente, el doctor Reinaldo Pared Pérez, secretario general del PLD y senador reelecto por el Distrito Nacional, señaló que el presidente Danilo Medina ha hecho posible muchas cosas que parecían imposibles en el país, al tiempo que agradeció al pueblo de corazón por el triunfo electoral. También el portavoz y director general de comunicación de la presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, mediante una serie de tweets publicados en su cuenta personal, valoró lo sucedido como una expresión del proceso de democratización que vive la sociedad dominicana, que ha sido propiciado por el mismo gobierno con sus políticas públicas. Seguimos evaluando y presentando nuestras conclusiones en torno a estas elecciones generales en la República Dominicana 2016. Esperamos, como dije al inicio, el día viernes regularmente. Así las cosas, se graba los miércoles, pero tantas cosas se han producido que, obvio, necesitábamos un poco más de tiempo para recopilar información, conocer las diferentes perspectivas de distintos sectores. Es momento de que el Partido Revolucionario Moderno se pronuncie. Orlando Jorge Mera nos acompaña, quien es el presidente en funciones del PRM. Bienvenido y muchísimas gracias por tu tiempo. Sabemos cómo está el partido, sabemos cómo está la agenda y el hecho de destinar estos minutos a nuestros televidentes, a nuestro espacio, es gratamente Muchas gracias, Tatiana. Algunos entienden que tienen la razón
razón. Otros que simplemente como ha perdido el partido, como han perdido la presidencia y posiblemente cargos municipales, cargos congresuales, es un pataleo. Vamos a ver, Orlando, ¿qué dice el PRM? Fíjate, Tatiana, las elecciones del pasado 15 de mayo, desde nuestro punto de vista, han sido las elecciones más desordenadas y desorganizadas que hemos tenido en los últimos años. Probablemente se puedan comparar con las del año 1978 o 1994, pero los contextos son totalmente diferentes. Lo cierto es que el pasado 15 de mayo los dominicanos fueron a votar y acudieron a votar cívicamente y pacíficamente, pero el montaje previo hecho por la Junta Central Electoral hizo que hubiera una crisis desde el primer momento. Y luego, cuando vino el escrutinio de votación, entonces ahí ha salido toda la pus y todas las debilidades del sistema electoral dominicano, cuando vimos que todo este dispositivo electrónico que se montó para el escrutinio electrónico, así como para el registro de las huellas, no funcionó. Y gran parte de los colegios electorales, a menos aquellos que hubiesen tenido delegados bien preparados, en su gran mayoría no se hizo conteo manual de votos y peor, no se levantó las actas para poder establecer cómo había sido ese conteo manual de votos, al margen de que la ley electoral así lo establece y al margen de que hubo resoluciones de la Junta Central Electoral para establecer esa coexistencia entre el conteo manual y el conteo electrónico. Por lo tanto, estas elecciones podemos decir que develaron, desnudaron todos los males del sistema electoral dominicano y es una responsabilidad única y exclusiva de la Junta Central Electoral, de su presidente, que por encima de todo el mundo, y fíjate que el PRM desde abril venía advirtiendo que lo que la Junta Central Electoral quería era no que se hiciera el conteo manual, sino que se aplicara este escrutinio electrónico. Claro. Y habría que preguntarse si el PRM no hubiese hecho la posición que hizo y los partidos de oposición y participación ciudadana, entre otros, ¿qué hubiese pasado en el país si no se hubiese previsto el conteo manual? Hubiésemos tenido una crisis de proporciones mayores que la que hemos tenido. Por lo tanto, en definitiva, estas elecciones han sido las más desordenadas, han provocado una crisis de credibilidad en la Junta Central Electoral y nuestro papel en este momento es, dentro de esa situación de irregularidad que existe, es la de defender las posiciones ganadas por el Partido Revolucionario Moderno y evitar que nos sean arrebatadas a nivel congresual y a nivel municipal, independientemente de que estamos armando una especie, no de libro blanco, sino un libro negro de estas elecciones. Ahora, si hablamos de los cargos congresuales y municipales, pudiéramos decir que por pocos votos se pudiera decidir una de estas curules. Entonces, ¿cuál es la posición de la militancia? Claro, hablemos de esa gente que está allí peleando. Es que fíjate que no es para menos. Luis Abinader ha hecho lo correcto y ha salido a defender el voto de todos los dominicanos, en manera particular del Partido Revolucionario Moderno, porque ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo es posible que, por ejemplo, en Valverde, para ponerte específico, esa provincia de Valverde, el candidato de nosotros a la senaduría está todo el tiempo en primer lugar y de buena primera aparece el del PLD con una diferencia mínimo de 200, 300 votos? Entonces nosotros tenemos que exigir el conteo voto a voto, porque ya que no se hizo durante la jornada electoral y ya que no existen las actas que pueden evidenciar el mismo, para que se haga ese ejercicio como establece la ley electoral y el que ganó, ganó y el que perdió, perdió. Eso es lo que más le conviene a la democracia de todo el país, porque fíjate qué es lo que está pasando. Pero se están preguntando, Orlando, discúlpame que te interrumpa, ¿cómo harán el conteo si las actas no aparecen? Hay lugares ni siquiera donde llegaron ahí las están actas, las urnas, que no las levantaron en muchas ocasiones. Están las urnas de votos están ahí y lo que hay que, y el PRM ha hecho una propuesta, es que se convoquen a veedores de la sociedad civil y a los medios de comunicación y se cuenten voto a voto en presencia de todos y el que gane, ganó y el que perdió, perdió y entendemos que eso es lo más saludable porque fíjate qué está sucediendo, hay una fuerza militar y una fuerza policial. Yo en lo particular estuve en Puente Plata, estuve en Nagua, estuve en San Francisco de Macorís y he estado en Pedro Brán y la presencia militar en actitud de guerra
contraviene la misma esencia del proceso de verificación y validación y conteo de votos. Entonces, advierto que de no buscarse una solución a la mayor brevedad, el clima de tensión se va a ir deteriorando y puedan generar situaciones en las que se ponga en peligro el orden público, y eso es lo que tenemos que evitar. Bueno, ahí ya estamos hablando de heridos y muertos que hasta el día de hoy preocupan no solo a los partidos políticos, sino a la sociedad en sentido general. ¿Cómo gobernaría, cómo haría su gestión política el PRM con una mayoría PLDista nuevamente? Afortunadamente, el PRM se proyecta que vamos a tener una representación digna en el Senado de la República y también una representación muy importante en la Cámara de Diputados. Nuestro rol es y será hacer oposición firme, decidida, a desmarcarnos, a diferenciarnos completamente de quienes hoy nos están gobernando, y todas las medidas que tome este gobierno en detrimento del pueblo dominicano nos tendrán nosotros de frente. Esa es nuestra posición. Y por supuesto, después de este desastre, de estas elecciones, nosotros hemos dicho que para que exista gobernabilidad en el país, tenemos que tener una ley de partidos, tenemos que tener una ley electoral que pueda resolver todos los problemas que hemos visto en este proceso. Grandes debilidades, claro. En este proceso, y lo más importante, hay que cambiar la Junta Central Electoral, hay que cambiar el Tribunal Superior Electoral, no pueden estar en manos de quienes hoy ostentan el poder principal político en el país, y nosotros queremos que sus miembros sean personas que no estén vinculadas con partidos políticos. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. Nosotros vamos a concluir con la rueda de prensa que se realizó viernes 20 en la mañana, Hotel Sheraton. Con ustedes también participaron esos líderes, partidos políticos de la oposición, exceptuando a Atoy de Camps, que conocemos su situación de salud y está también peleando desde su territorio. Veamos qué pasó por allí. En rueda de prensa, la oposición representada por los candidatos presidenciales, exceptuando a Atoy de Camps, expresaron en conjunto que exigen el conteo manual de la totalidad de los votos en los 3 niveles de elección y en los de ultramar como única forma de transparentar la voluntad del pueblo dominicano expresada en las urnas. Guillermo Moreno consideró que no discuten un carguito, una diputación, una senaduría o regiduría, sino la vigencia y el respeto de la ley que ha sido violentada, desconocida y suplantada. Minuta Vares Mirabal expresó que en el país todos saben el gran caos, el fraude y la falta de credibilidad del proceso, por lo que estima inaceptable los resultados de las elecciones. Pelegrín Castillo expuso que en el país dieron un golpe a la Constitución permitiendo la reelección. Se espera un posible encuentro con la prensa junto a las autoridades del Partido de la Liberación Dominicana el próximo lunes 23 de mayo para conocer su postura frente a los conflictos suscitados. República Dominicana vive una crisis postelectoral que implica heridos y más de una decena de muertos. Tiroteos, amenazas, desaparición y destrucción de material electoral, múltiples juntas municipales militarizadas, llamados a protestas en diversos puntos del país, como la provincia Santo Domingo, en los municipios Este, Oeste, Norte, Pedro Brán, así como en otras regiones del país, Nagua, Laguna Salada, Moca, San Pedro de Macorís. Despedimos al cierre de producción y edición de este espacio con la esperanza de que la legalidad se imponga, la violencia cese y pronto nuestro país encuentre paz.